Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Existen lugares donde el silencio se siente diferente. Lugares donde las personas llegan para despedirse de alguien, y, según algunos testimonios, no siempre son los únicos que permanecen ahí. Durante los últimos meses hemos recibido varios relatos de personas que trabajaron en funerarias, embalsamadores, empleados nocturnos y familiares que aseguran haber presenciado sucesos difíciles de explicar. Algunos creen que fueron simples coincidencias. Otros están convencidos de que, cuando la muerte está cerca, hay cosas que simplemente no deberían verse. Apaga las luces, ponte cómodo, y acompáñame a abrir los expedientes de esta noche. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una funeraria. Cuando entré, apenas estaba haciendo mis prácticas. Era estudiante de medicina y necesitaba aprender el proceso de preparación de los cuerpos. La mayoría de las personas cree que trabajar rodeado de cadáveres debe ser aterrador, pero la verdad es otra. El miedo dura muy poco. Después de unas semanas todo se vuelve rutina. Aprendes a distinguir el olor del formol desde que cruzas la puerta. Te acostumbras al sonido de las cámaras de refrigeración encendiéndose durante la madrugada. Incluso terminas tomando café sentado a unos metros de la sala donde descansan personas que, apenas unas horas antes, seguían con vida. La funeraria donde trabajaba era una de las más conocidas de la ciudad. Las salas de velación eran elegantes, con sillones cómodos, jardines bien cuidados y una iluminación cálida que intentaba hacer más llevadera la despedida de las familias. Pero la parte donde nosotros trabajábamos era completamente distinta. Ahí no había flores. No había música. Solo paredes de azulejo blanco, lámparas fluorescentes y un silencio que, con el paso del tiempo, terminaba por sentirse normal. Los empleados antiguos solían contar historias durante las guardias nocturnas. Decían que algunas personas seguían regresando después de morir. Que había salas donde las luces se encendían solas. Que, algunas noches, se escuchaban pasos cuando el edificio estaba completamente vacío. Yo nunca les creí. Siempre pensé que eran historias inventadas para hacer más entretenidos los turnos de madrugada. Si alguien me hubiera preguntado entonces si creía en fantasmas, me habría reído. Estaba convencido de que todo tenía una explicación. Hasta aquella noche. Aquella guardia comenzó como cualquier otra. Afuera llovía desde antes del anochecer. No era una tormenta fuerte, pero sí de esas lluvias constantes que parecen no tener intención de detenerse. El agua golpeaba los ventanales de las capillas y el estacionamiento llevaba horas completamente vacío. No había servicios programados ni familias esperando para despedirse de alguien. En teoría, iba a ser una noche tranquila. Mi compañero y yo estábamos en la sala de preparación tomando café mientras intentábamos matar el tiempo. Recuerdo que él hojeaba una revista vieja y yo jugaba una partida de solitario en la computadora de la oficina. De vez en cuando hacíamos algún comentario para romper el silencio, pero la mayor parte del tiempo solo se escuchaba el zumbido de las lámparas y la lluvia cayendo sobre el techo de lámina. Poco después de la medianoche sonó el teléfono. En una funeraria, una llamada a esa hora casi nunca trae buenas noticias. Contestó mi compañero. Apenas escuchó unos segundos, dejó de sonreír. Colgó lentamente y me miró. Tenemos que salir. Me explicó que una persona había fallecido en una comunidad bastante alejada de la ciudad. Las condiciones del camino eran malas por la lluvia y querían que fuéramos cuanto antes para hacer el traslado. No era la primera vez que hacíamos un servicio de madrugada. Lo único diferente era el clima. Mientras nos poníamos los impermeables y preparábamos la carroza, uno de los empleados que estaba terminando su turno nos lanzó un comentario con una media sonrisa. Ojalá no les toque uno de esos pueblos donde nadie quiere quedarse después de que oscurece. Mi compañero soltó una risa. Yo también. Pensé que solo era otra de esas bromas que acostumbraban a hacer entre ellos. Si hubiera sabido lo que nos esperaba esa noche, probablemente habría encontrado cualquier excusa para no subir a esa camioneta. Tardamos casi 2 horas en llegar. Mientras más nos alejábamos de la ciudad, más difícil se volvía el camino. El pavimento desapareció y comenzó una brecha de tierra completamente cubierta por lodo. Había momentos en los que la camioneta avanzaba tan despacio que parecía que terminaría atascándose. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. Recuerdo mirar por la ventana y no distinguir absolutamente nada. Solo árboles, oscuridad y, de vez en cuando,
el destello de algún relámpago iluminando el camino durante apenas un segundo. Finalmente vimos unas cuantas casas. Eran pocas. La mayoría tenía las luces apagadas. Solo una permanecía iluminada. Ahí nos estaban esperando. Bajamos de la camioneta pensando que encontraríamos a una familia destrozada por la pérdida, como ocurría casi siempre. Pero fue distinto. Había unas 10 personas afuera. Nadie lloraba. Nadie hablaba. Todos permanecían inmóviles bajo el techo de lámina, observándonos llegar. Lo primero que pensé fue que estaban agotados. Después de todo, ya era más de la 1 de la mañana. Uno de los hombres se acercó sin saludar. Apenas levantó la mano para indicarnos el interior de la casa. «Está allá». Fueron las únicas palabras que dijo. Mi compañero tomó la camilla y caminamos hacia la puerta. Esperaba que alguien entrara con nosotros. Nadie lo hizo. Todos permanecieron afuera, mirándonos. Al cruzar la puerta sentí un olor muy fuerte a humedad mezclado con el aroma de las veladoras. El cuerpo estaba recostado sobre una cama sencilla, cubierto con una sábana blanca hasta el pecho. Era un hombre de unos 60 años. Su rostro estaba completamente sereno. A simple vista no había nada extraño. Revisamos los documentos que nos entregó uno de los familiares y comenzamos a preparar el traslado. Fue entonces cuando noté algo. En la habitación había varias fotografías antiguas colgadas en la pared. En casi todas aparecía el hombre que acababa de fallecer. Pero había una fotografía diferente. Era mucho más vieja. En ella aparecía el mismo hombre, muchos años más joven, de pie, frente a esa misma casa, rodeado por varias personas. No sé por qué, pero tuve la extraña sensación de que algunas de las personas que estaban en esa fotografía eran las mismas que permanecían esperándonos afuera bajo la lluvia. Sacudí la cabeza. Pensé que era el cansancio. Tomamos el cuerpo. Lo colocamos sobre la camilla. Cuando salimos, todos seguían exactamente en el mismo lugar. El camino de regreso fue completamente silencioso. Mi compañero manejaba concentrado en la carretera mientras la lluvia seguía golpeando el parabrisas con la misma intensidad. Ninguno de los dos tenía ganas de hablar. Yo seguía pensando en aquella fotografía. Trataba de convencerme de que simplemente había confundido algunos rostros. Era tarde. Estaba cansado. Y después de varias horas de trabajo, la mente empieza a jugarte malas pasadas. Cuando llegamos a la funeraria eran casi las 4 de la mañana. El edificio estaba completamente vacío. Las luces de las capillas permanecían apagadas y el guardia nocturno apenas levantó la mano para saludarnos desde su caseta mientras abría el portón. Bajamos el cuerpo y lo llevamos directamente a la sala de preparación. Era un procedimiento que ya conocíamos de memoria. Mientras mi compañero preparaba el instrumental, yo revisé nuevamente la documentación. Nombre, edad, hora del fallecimiento, causa de muerte. Todo parecía completamente normal. Incluso comenté en voz alta. Parece que hoy sí vamos a terminar temprano. Mi compañero sonrió. No lo digas muy fuerte, luego esas palabras traen mala suerte. Me reí. ¿También eso te enseñaron los fantasmas? Negó con la cabeza mientras acomodaba las pinzas. No, me lo enseñaron los años trabajando aquí. Encendimos la bomba de embalsamamiento. El sonido del motor llenó la sala. Afuera seguía lloviendo. Durante varios minutos todo transcurrió exactamente igual que cualquier otra madrugada. Trabajábamos casi sin hablar. Cada uno sabía perfectamente qué hacer. Recuerdo que, mientras preparaba una de las soluciones químicas, levanté la vista por un instante. Me dio la impresión de que la puerta que comunicaba con el pasillo estaba apenas entreabierta. Pensé que mi compañero la había dejado así. Caminé hasta ella. La cerré. Y seguí trabajando. No le di importancia. 5 minutos después, volví a verla abierta. Esta vez miré a mi compañero. Él seguía de espaldas, concentrado en la mesa de trabajo. ¿Abriste la puerta?, me respondió sin siquiera voltear. No. Me acerqué otra vez. Revisé el seguro. Funcionaba perfectamente. Cerré la puerta con más fuerza. Incluso escuché el clic del pestillo. Regresé a la mesa. Apenas habían pasado unos segundos cuando un golpe de viento hizo vibrar una de las ventanas del edificio. Ambos levantamos la mirada al mismo tiempo. Después volvió el silencio. Debe ser el aire,
dije. Mi compañero no respondió. Solo siguió trabajando. Pero alcanzó a ver cómo dirigía la vista, por un instante, hacia la puerta. Como si también estuviera esperando que volviera a abrirse. Continuamos trabajando. Después de unos minutos dejé de prestar atención a la puerta. Cuando llevas varias horas despierto, aprendes a ignorar pequeños ruidos. Una tubería que truena. Una ventana que vibra. El refrigerador de los cuerpos encendiéndose de repente. Todo tiene una explicación. O al menos eso seguía creyendo. Estábamos por comenzar el procedimiento cuando ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La bomba de embalsamamiento se apagó. De golpe. El zumbido desapareció y la sala quedó envuelta en un silencio tan profundo que podía escucharse la lluvia golpeando el techo varios metros arriba. Mi compañero revisó el cable. Qué raro. Se agachó junto al equipo y comenzó a mover el interruptor varias veces. Nada. Me acerqué al tablero eléctrico pensando que quizás se había disparado algún breaker. Todos estaban en su lugar. ¿Se fue la luz? Miré hacia el pasillo. No. Las lámparas seguían encendidas. Solo aquella máquina había dejado de funcionar. Mi compañero soltó un suspiro. Debe haberse descompuesto. Justo en ese momento, volvió a encenderse sola. Los dos nos quedamos inmóviles. No fue el hecho de que arrancara otra vez. Fue la forma en que lo hizo. El motor no fue aumentando la velocidad poco a poco. Simplemente, cobró vida de golpe. Como si alguien hubiera accionado el interruptor desde dentro. Nos miramos unos segundos. Ninguno dijo nada. Era más fácil aceptar que había sido una falla eléctrica. Seguimos trabajando. Intentábamos recuperar la rutina. El sonido de los instrumentos volvió a llenar la habitación. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Toc. Muy suave. Tan suave que pensé que provenía de alguna tubería. Continué trabajando. Unos segundos después. Toc. Esta vez los dos levantamos la cabeza. El sonido no venía de las paredes. Tampoco del techo. Venía de la mesa de acero. Del lugar donde descansaba el cuerpo. Mi compañero dejó lentamente el instrumental sobre la charola. ¿Escuchaste eso? Asentí sin decir una palabra. Permanecimos completamente inmóviles. Esperando. Durante varios segundos no ocurrió absolutamente nada. Pensé que había terminado. Hasta que volvió a escucharse. Toc, toc. Esta vez fueron 2 golpes. Claros. Secos. Provenían exactamente del mismo lugar. Mi compañero respiró hondo. Sin dejar de mirar el cuerpo dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dime que tú también lo escuchaste. Antes de que pudiera responder, los golpes cesaron. Y el silencio volvió a apoderarse de la sala. Mi compañero fue el primero en romper el silencio. Ya terminemos de una vez. Su voz sonaba diferente. Más baja. Como si hablar fuerte pudiera provocar algo. Ninguno volvió a mencionar los golpes. Era una especie de acuerdo silencioso. Si no hablábamos de ello, tal vez dejaría de parecer extraño. Continuamos con el procedimiento. Yo me encontraba del lado izquierdo de la mesa. Mi compañero estaba frente a mí. Entre los dos apenas intercambiábamos algunas palabras para pedir un instrumento o confirmar algún paso del proceso. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Incluso empecé a sentirme un poco avergonzado por haberme puesto nervioso. Pensé que el cansancio nos había hecho exagerar algo sin importancia. Bajé la vista unos segundos para acomodar el material. Entonces escuché a mi compañero decir, casi en un susurro: «No te muevas». Levanté la cabeza. Él no me estaba mirando a mí. Tenía la vista fija detrás de mi hombro. Nunca voy a olvidar la expresión de su cara. No era terror. Era desconcierto. Como si estuviera viendo algo que simplemente no podía entender. «¿Qué pasa?», pregunté. No respondió. Solo levantó lentamente una mano. Señaló el cuerpo. Giré la cabeza. El hombre seguía acostado exactamente igual que antes. No había cambiado de posición. No había abierto los ojos. No había hecho ningún movimiento. Miré nuevamente a mi compañero. Estaba completamente pálido. Apenas pudo decir: «¿Lo vi?». «¿Qué viste?». Tragó saliva antes de responder. «¿Su hombro?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué pasó con su hombro?». Permaneció unos segundos en silencio.
Después habló sin dejar de mirar el cuerpo. ¿Se levantó? Fruncí el ceño. ¿Cómo que se levantó? Como si alguien hubiera querido incorporarse, pero solo alcanzó a mover el hombro. Instintivamente observé el cuerpo. Permanecía inmóvil. Exactamente igual que desde que lo habíamos colocado sobre la mesa. Pensé que mi compañero había visto mal, que la sombra de alguna lámpara le había jugado una mala pasada. Estaba a punto de decírselo, cuando ocurrió. Los dos lo vimos. No duró ni un segundo. El hombro derecho del hombre se elevó apenas unos centímetros, muy despacio, como si alguien hubiera respirado profundamente debajo de la piel, y volvió a caer. Ninguno de los dos habló. Creo que, durante varios segundos, incluso dejamos de respirar. Después reaccionamos al mismo tiempo. Soltamos todo lo que teníamos en las manos. Salimos de la sala casi corriendo. La puerta golpeó contra la pared cuando la abrimos. Recuerdo que llegamos al pasillo sin decir una sola palabra. Solo nos quedamos ahí, escuchando el silencio que había quedado detrás de nosotros. Permanecimos varios minutos en el pasillo. Ninguno de los dos era capaz de volver a entrar. Yo intentaba ordenar mis pensamientos. Buscaba cualquier explicación que sonara lógica. Un espasmo muscular. Algún efecto provocado por el rigor mortis. Cualquier cosa. Pero mientras más trataba de convencerme, menos sentido encontraba. Mi compañero fue el primero en hablar. Tenemos que terminar. Lo dijo como quien acepta hacer algo que no quiere. Respiramos hondo. Entramos de nuevo. El cuerpo seguía exactamente en la misma posición, como si nunca hubiera ocurrido nada. Terminamos el procedimiento sin volver a apartar la vista de él. Nadie volvió a bromear esa noche. Nadie volvió a mencionar fantasmas. Cuando amaneció y entregamos el cuerpo para que la familia pudiera despedirse, mi compañero me dijo algo antes de irse. No le cuentes esto a nadie. Van a pensar que estamos locos. Asentí. Pensé hacer exactamente eso. Olvidarlo. Convencerme de que el cansancio nos había jugado una mala pasada. Pero mientras guardaba el material recordé algo. La sala de preparación tenía una cámara de seguridad instalada en una esquina del techo. Nunca le habíamos prestado demasiada atención. Estaba ahí por cuestiones de seguridad y para dejar constancia de los procedimientos. Miré hacia arriba. La pequeña luz roja seguía encendida. Estaba grabando. Busqué a mi compañero antes de que se marchara. Si la cámara funcionó, debe haber quedado registrado. Me miró durante unos segundos. Ninguno de los dos dijo nada más. Caminamos juntos hasta la oficina donde se almacenaban las grabaciones. El monitor tardó unos segundos en encender. Buscamos la hora aproximada. Ahí estábamos nosotros, trabajando con absoluta normalidad. Adelantamos un poco más. Llegó el momento en que ambos salimos corriendo de la sala. Retrocedimos el video. Lo reproducimos otra vez. Más despacio. Los dos permanecíamos inclinados sobre la mesa. De pronto, mi compañero levantó la cabeza. Después yo. Exactamente igual que lo recordaba. Seguimos observando la pantalla, esperando ver el movimiento. Pero el cuerpo no se movió. Ni un solo centímetro. Nos quedamos en silencio. Revisamos la grabación otra vez. Y otra. Siempre ocurría lo mismo. Nosotros reaccionábamos. Nosotros salíamos corriendo. Pero el cadáver permanecía completamente inmóvil. Como si nada hubiera sucedido. Mi compañero apagó el monitor. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Habíamos visto la grabación una y otra vez. El resultado siempre era el mismo. Nosotros reaccionábamos. Nosotros salíamos de la sala. Pero el cuerpo nunca se movía. Antes de irse, mi compañero me hizo una última pregunta. ¿Tú estás seguro de lo que viste? Lo miré sin saber qué responder. Porque, hasta ese momento, lo estaba. Después de ver aquella grabación, ya no lo sabía. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Llevábamos muchas horas despiertos. Había sido una noche larga. La mente puede jugarte malas pasadas. Eso era lo que repetía cada vez que recordaba aquel movimiento. Con el tiempo seguí trabajando en la funeraria. Preparé cientos de cuerpos más. Algunos ancianos. Otros muy jóvenes. Incluso niños.
Nunca volvió a ocurrir nada parecido. Ni un ruido. Ni una puerta abriéndose sola. Ni golpes sobre una mesa. Nada. Pero hay una costumbre que jamás pude quitarme. Cada vez que termino un procedimiento, antes de salir de la sala, siempre miro una vez más el cuerpo. No porque espere que ocurra algo, sino porque una parte de mí sigue esperando comprobar que todo aquello fue mi imaginación. Han pasado varios años desde esa noche. Mi compañero y yo seguimos en contacto. A veces, cuando nos reunimos, inevitablemente alguien termina recordando aquel servicio bajo la lluvia. Nunca hablamos mucho del tema. Solo nos miramos. Como si ambos supiéramos que hay cosas que es mejor dejar donde ocurrieron. Hace algunos meses volví a revisar aquella grabación. Pensé que quizá, con el paso del tiempo, notaría algo que antes se me había escapado. Algún reflejo. Una sombra. Cualquier detalle. No encontré absolutamente nada. El video termina exactamente igual que la primera vez que lo vi. 2 empleados observando un cuerpo. Y unos segundos después, huyendo de una habitación por una razón que la cámara nunca pudo registrar. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vimos. Solo sé una cosa. Aquella noche, los dos salimos convencidos de que un hombre muerto había movido el hombro. Y, aunque el video diga lo contrario, hay recuerdos que uno no puede borrar. Ni siquiera cuando toda la evidencia intenta convencerte de que nunca ocurrieron.